Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Como digo siempre, es una alegría, es un alegrón llegar a vuestros hogares con el mensaje de la palabra del Señor. Y qué hermosas las promesas de la palabra del Señor, que son fieles y verdaderas. Por eso para mí es un gozo poder compartir, porque estamos declarando las verdades de Dios según las Escrituras, las profecías bíblicas, la veracidad de las profecías bíblicas, que nos da plena seguridad. Aún por el tiempo que estamos viviendo tiempos proféticos, tiempo apocalíptico. Estamos a la puerta del evento más extraordinario que puede ocurrir en cualquier momento, que es el arrebatamiento. ¿Cómo estás? ¿Estás esperando al Señor? ¿Amás la venida del Señor? Apocalipsis capítulo 22, verso 20 dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así que la palabra dice que el Señor viene en breve. Así que no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que el Señor Jesús va a venir porque Él lo prometió. Dice: y volveré y os tomaré a mí mismo, para que en donde yo estoy, estéis vosotros también. Yo creo la palabra de Dios. No sé cómo va a ocurrir. Yo creo lo que el Señor dice y así será. Por su palabra, por su verdad. Por eso estamos compartiendo la palabra profética en este tiempo. Estamos compartiendo la veracidad de la profecía bíblica. Que los profetas profetizaron acerca de la gracia que nosotros, destinada a nosotros, fíjense, ya con anticipación. Y nosotros somos partícipes de esa profecía bíblica porque nosotros se ha cumplido. Hemos recibido la salvación de Dios. Y los profetas indagaron diligentemente para saber qué tiempo y qué persona el Espíritu de Cristo que estaba en ellos indicaba el sufrimiento de Jesucristo y la gloria que vendría tras de ellos. ¡Qué maravilla! O sea, el cumplimiento de las profecías bíblicas son realidades. Y tu salvación, mi salvación, son realidades de la palabra de Dios, del cumplimiento profético de Dios en nuestra vida. Por todo lo que pasó el Señor Jesús, como estaba en la palabra, así se cumplió. Y todo por eso anuncian en este tiempo la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Y muchas personas son salvos por Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios. Porque todo lo que el Señor dice se cumple y se cumplirá. Podemos decir que la profecía de Dios tiene un alcance infinito. O sea, la obra de Jesucristo es un alcance infinito. Fue una ofrenda hecha una sola vez para siempre. Hizo perfecto para siempre a los santificados. ¡Qué promesa maravillosa! Si tú lees en Hebreos capítulo 10, verso 10 al 14, dejo para que tú lo puedas leer, para que vea que la ofrenda de Cristo fue hecho perfecto, fue hecho una sola vez y para siempre. Hizo perfecto para siempre a todos los santificados. ¿Qué son los santificados? Somos todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Todo aquello que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Somos los santificados. Y para siempre, no es que momentáneamente. Todo lo que Dios hace tiene que ver con la eternidad, porque nuestro Dios es eterno. Y para Dios no tiene tiempo. 1000 años es como un día y un día como 1000 años. O sea, la eternidad para Dios es todo, es el mismo tiempo. Solamente nosotros vemos de aquí los años que tarda, pero para Dios el tiempo no existe. Él está y todo está planificado por nuestro Padre maravilloso de la eternidad. Dice que Dios en 1 Pedro capítulo 1 verso 20 dice:
que Jesucristo ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. O sea que no es casualidad, sino que estaba en los planes perfectos del Padre. Por eso damos toda la gloria por su palabra maravillosa. Y vamos a leer la palabra de Dios en Lucas para ver la profecía bíblica. Dice así la palabra de Dios. En Lucas capítulo 24, vamos a leer solamente, pueden leer todos el capítulo 24. Yo solamente menciono algunos versículos para no ser tan extenso, pero qué bueno que ustedes lo puedan leer completamente. Dice así la palabra, del verso 5 a 8 vamos a ver la primera parte. Las mujeres fueron de mañana el primer día de la semana al sepulcro donde estaba el Señor Jesús. Y el Señor no estaba vacía la tumba. Y dice, dice, aconteció que estando ella perpleja por esto de aquí, que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló, lo que él habló cuando estaba con vosotros en Galilea. O sea que los ángeles que le anunciaron, porque busca entre los muertos al que vive, no está, él ha resucitado y le hace acordar de lo que el Señor Jesús le había dicho cuando estaba con ellos en Galilea. Podemos ver que el Señor Jesús no solamente dijo a los discípulos todo esto que iba a ocurrir, que iba a resucitar, sino a todos, también a todas las mujeres, a todos los que seguían a Jesucristo, sabían los eventos, los hechos que iban a ocurrir y que el Señor Jesús iba a resucitar conforme a las Escrituras. ¡Qué maravilla! Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. O sea que el ángel nuevamente le recuerda lo que el Señor Jesús le dijo a ellos y le dijo a los discípulos. Que todo esto ellos sabían porque el Señor le había dicho. Es necesario. Fíjense la palabra, vamos a ver en 3 ocasiones aquí la palabra es necesario. Es necesario que está hablando que es hechos que van a ocurrir, que es inevitable, no van a poder evitar. Aunque Pedro quiso evitar, pero nadie puede evitar el cumplimiento profético. Se tiene que cumplir la palabra de Dios. Por eso es que es necesario. Fíjense, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y sea crucificado y resucite el tercer día. Y como ya hemos compartido, Isaías capítulo 53, si ustedes leen todo el capítulo, van a ver que el profeta estaba visualizando todos estos acontecimientos que iban a ocurrir en el Mesías, en Jesucristo. Son hechos proféticos que el Señor Jesús experimentó en su propia vida. ¡Qué maravilla! Vamos a leer el verso 11 más adelante, 17 al 19. Iban, dice, camino a Emaús, 2 discípulos también, como estaban, dice, como a 15 kilómetros, estaba de Jerusalén, y todos estos iban hablando de estos hechos. Y dijo, y el Señor se juntó con ellos como un forastero
Y por supuesto ellos no lo reconocieron, porque Dios no permitió que le reconocieran. Y le dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús mismo resucitado iba con estos discípulos que iban hablando de todos estos hechos que ya ocurrieron y estaban tristes. Para ellos, por supuesto, estaba triste porque, bueno, ellos pensaban que todo se había terminado. Qué equivocado que estaban. Pero yo me pregunto, ¿qué haríamos nosotros también si estuviéramos en su lugar? A veces no es los hechos de Dios, los milagros de Dios, a veces son incomprensibles a la mente humana, a la razón humana. Los hechos de Dios son incomprensibles. Solo por el Espíritu Santo nosotros podemos entender la palabra maravillosa del Señor. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Podemos ver que acá el Señor Jesús está como indagando, está haciendo una catarsis. Pues ¿de qué están hablando? ¿Por qué están tristes? Entonces ellos expresan, todos ustedes, el único forastero que no sabe las cosas que han... Entonces el Señor Jesús indaga más profundamente. ¿Qué cosas? El Señor conoce todo. El Señor quiere que hablen su corazón, que haya una catarsis, que puedan abrir totalmente su corazón y expresar sus realidades y sus creencias, lo que ellos esperaban. Entonces, dice, respondiendo uno de ellos, que era Cleofas. Entonces le dijo, ¿qué cosa? Y ellos dijeron, que Jesús Nazareno fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y los crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hace ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos tenían una visión diferente, ellos esperaban otra cosa. Estaban tristes por todos estos hechos. Cómo declaran lo que el Señor Jesús está hablando, realidad de maravilla, que es un profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y del pueblo. Estaban testificando de la realidad del Mesías, la realidad del Cristo, la realidad de Jesucristo, sus hechos, sus obras. Está hablando del profeta, está hablando del Mesías. Pero también ellos tenían otra expectativa, ellos esperaban que Él iba a redimir a Israel. Ellos tenían un concepto equivocado de que el Mesías iba a ser tipo David, que le librara de la opresión, de un reino terrenal y temporal. Jesús vino a traer un reino espiritual, un reino eternal, un reino que no se destruirá jamás. El reino de Dios es un reino eterno. Por eso dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tiene fin, no tendrá fin, no tiene fin. El reino de Dios es un reino eterno, no es un reino terrenal como ellos esperaban. Qué maravilla. Y dice la palabra del Señor, del verso 25, entonces Él le dijo, oh insensato y tardo de corazón para querer todo lo que los profetas han dicho. Aquí el Señor Jesús lo confronta a estos discípulos porque vinieron las mujeres y dijeron que aparecieron dos ángeles que le dijeron que Él vive. Y Pedro también va a la tumba y no encuentra
y cuenta solamente el lienzo. Jesús no estaba. Por eso dice, pero a él no lo vieron. Entonces el Señor Jesús le dice, insensato y tardo de corazón para querer todo lo que los profetas han dicho. Que por eso estaba hablando de la veracidad de la profecía bíblica. El cumplimiento profético son realidades maravillosas del Señor. Por eso Pedro dice en su segunda carta, Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, en la cual haced bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea que el énfasis del apóstol Pedro es las profecías bíblicas tienen veracidad, tienen cumplimiento y es lo más seguro. Y podemos ver el cumplimiento en la vida de Jesucristo. Y comenzando, el Señor Jesús dice, comenzando, qué maravilla. Desde Moisés, siguiendo por los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. O sea que el Señor Jesús nuevamente, el Señor Jesús le hace acordar todas las enseñanzas que el Señor Jesús ya le enseñó. Que de él hablaban los salmos, los profetas, la ley. Estaban hablando de estos hechos que el Señor Jesús ya lo había anticipado, lo había preparado para que ellos lo recibieran y creyeran. Pero no creyeron. Pero el Señor Jesús ha resucitado. Vamos al 44, dice. Y se le apareció el Señor Jesús ya resucitado a todo allí. Se lo presentó el Señor Jesús. Y el Señor Jesús resucitado le dice, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario, fíjense nuevamente la palabra que es necesario, que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Fíjense cuando la palabra dice necesario, es necesario. El ángel le dijo a las mujeres que era necesario que el Señor Jesús pasara por todo esto, que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado y que iba a resucitar el tercer día. También a los discípulos que iban camino a también le había dicho que era necesario. Y aquí a todos nuevamente el énfasis que era necesario que esto aconteciera. Todo para cumplirse la palabra. En Jesucristo se cumplió la palabra. Estas son las palabras que yo hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Por eso el Señor Jesús también en Mateo capítulo 24, verso 6, si usted lee también para ver ahí, que dice habrá guerra, rumores de guerra. Pero dice, no turbéis porque es necesario. Fíjate, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. O sea que no se va a poder evitar guerra y rumores de guerra y después la tercera guerra mundial, porque dice nación contra nación, reino contra reino, que habrá peste, terremoto en diferentes lugares, hambre. Será principio de dolores, cosa que todavía no estamos. Va a acontecer todo lo que está en las escrituras. Estas son señales proféticas. Cuando la palabra dice es necesario, está hablando que eso va a ocurrir inevitablemente. Inevitablemente va a ocurrir. Que bueno, como ocurrió nosotros, somos partícipes del cumplimiento profético en nuestra vida. Los profetas profetizaron de esta gracia que era para nosotros.
y hemos recibido la salvación por gracia. Y puedo decirte que esta profecía, este cumplimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios, tiene un alcance infinito. Por eso estamos viviendo en el tiempo de la gracia. El sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. Hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea, todos aquellos que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tenemos por eso vida eterna. Tenemos plena seguridad de que estaremos con el Señor Jesús por toda la eternidad. Por eso es que si tú no tienes a Cristo, yo quiero guiarte en una oración para que puedas recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque, Señor, se cumplió las Escrituras. Todo lo que estaba escrito en ti. Señor, tú cargaste en la cruz nuestros pecados. Tú sufriste en la cruz del Calvario, Señor, para salvarnos. Ocupaste nuestro lugar allí en la cruz. Señor, y te doy gracias. Y yo recibo, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Y gracias por ese sacrificio y por ese beneficio que retenemos por la fe, por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias, perdona, Señor, nuestro pecado. Perdona mi pecado y límpiame de toda maldad. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Y Padre, yo te ruego que tú bendiga a tu pueblo en este tiempo. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice al que tiene hambre y sed de ti en este tiempo. Yo te ruego que tú estés bendiciendo, preparando. Gracias porque tú, bendito seas, Señor. Y tú prepararás a tu pueblo, prepararás a tu iglesia para presentártela. Asimismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Qué? Gracias te doy, Señor. Porque es tu iglesia. Tú dijiste, yo edificaré a mi iglesia. Yo te ruego, Señor, que en este tiempo tú estés preparando a la iglesia, estés preparando a tus hijos, Señor. Prepáranos, Señor. Te necesitamos. Y te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de acercarnos a ti y por la victoria de Cristo en la cruz. Gracias, Padre. Bendice a cada hermano en este tiempo. Te pido por lo que tiene necesidad, Señor. Que tú suplas sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te pido por los que están enfermos, que ponga tu mano, Señor, de sanidad. Sabemos que para ti todas las cosas son posibles, Señor. Gracias, Padre, te doy por esta oportunidad de compartir. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús.